Hola, buenas noches, feliz domingo a todas y a todos los que se están conectando en esta dominguera del 31 de julio, el último día de este mes. Agradezco a quienes todavía están a estas horas de la noche. Vamos a comentar varias cosas que son importantes, sobre todo por la información o la desinformación que se ha generado en las últimas horas en relación con el tema de las elecciones internas de Morena. También pues hay pues, un ambiente muy propenso al debate y a pues también a las acusaciones, a veces sin fundamento, o a las exageraciones también, con el objetivo de descalificar un proceso pues de un partido relativamente nuevo, pero que es un partido gobernante. Es el partido que está gobernando el país. Lo de hoy, por eso es importante analizarlo, lo que sucedió este fin de semana en el caso de Morena. También vamos a analizar pues los indicadores económicos que se dieron a conocer esta semana. Hay un crecimiento económico en el segundo trimestre de este año, para completar en el primer semestre un crecimiento de 2% frente al decrecimiento que se está registrando en Estados Unidos. Decreció 0.9%. Han aumentado las tasas de interés en Estados Unidos. Hay una situación pues dura, tensa, pero creo que eso también hay que analizarlo en contraste con la situación mexicana. También creo que es necesario hacer un abordaje sobre la situación de la seguridad pública en México y también en la Ciudad de México, que esta semana fue de anuncios espectaculares como el mayor decomiso de cocaína, 1.680 kilogramos, más de tonelada y media, con un valor mayor a los 40 millones de dólares en el mercado de Los Ángeles, es decir, 800 millones de pesos. Esto creo que también vale la pena analizarlo y por supuesto recordar que esta semana inició con un evento poco normal o poco peculiar en la mañanera, con la presencia de Amaury Pérez, un cantante cubano, cantautor, compositor, de mucha fama entre un sector que somos, digamos, los que crecimos con la nueva trova cubana. Amaury Pérez estuvo en Palacio Nacional el día 26 de julio, que es cuando se festejó el asalto al cuartel Moncada, que da inicio a lo que sería la revolución triunfante de los jóvenes entonces de la Sierra Maestra. En fin, aquí agradezco los comentarios que ya estoy viendo. Déjenme checar algunos. También hay comentarios sobre la situación en Morena, por supuesto, sobre la situación en los medios. Y eso pues, creo que vale la pena analizarlo y abordarlo de esta manera muy tranquila. Kika DB desde Tuxtla Gutiérrez nos manda saludos. Alma Lilia Plasencia, gracias, buenas noches. Osay Desastre dice, buenas noches, por lo visto ayer el rival más fuerte de Morena es Morena mismo. Elizabeth Romero, buenas noches. Elizabeth, Juanito Farías está también aquí saludándonos. Darío Arredondo, le mando un saludo. Carlos Okamoto, muchas gracias por estar aquí. Francisco Avendaño, qué bueno que estás. José Blasi García, desde Santo Domingo, Zanatepec, Oaxaca. Juanis Echeverría, Roca Marta, buenas noches. Juan José, saludos desde Atizapán. Francisco Felipe de Jesús dice buenas noches desde Ensenada, Baja California. Alejandro Lima, saludos. Oriey RT, buenas noches desde la bellísima Ciudad de México, así es. Porfirio Díaz Fonseca, gracias desde Tlanepantla. Rudy Rojas, buenas noches. Blanca Uribe, dice que yo fui a votar, dice Blanca Uribe. A ver qué nos comentas. Me dice José, ¿qué piensas de Noroña? Ya amenazó con un rompimiento de Morena. Bueno, yo entiendo que él no está en Morena, él es un legislador muy carismático y muy popular,
pero él está militando en el Partido del Trabajo, en el PT. Susana Mecano, gracias. Israel Espinosa, hay gran oposición dentro de Morena, por ello la importancia de recuperar la esencia del movimiento, dice Israel. Araceli Sánchez Monsiváis, gracias por estar aquí presente. Jesús Beltrán Acozzi, Laura Araiza, Leslie Sáenz, Cristina Ortiz, dice, se ignoran sus propios estatutos y no pasa nada, los violarán siempre, Morena debe arreglarse, dice Cristina Ortiz. Emilio de Gives, gracias, vamos a escuchar, yo lo que quiero comentar, antes nada más déjeme ver si no se me va algún comentario importante, dice Alejandro Nando Quintal, Morena, un partido joven con las prácticas del viejo y derrotado sistema. Tiene una explicación sin duda. Acá en Colima, dice él, me imagino que los militantes fueron pues de otros partidos. Gracias también a Heriberto Virrueta, que nos está viendo desde Seattle, Washington, a mi hermano Gabriel Villamil, que ya estás aquí conectado, a Jessica Teresa Aguilar Castillo desde Texcoco, la cuna del poder político en el Estado de México. Laura Araiza dice, Mario Delgado, Berta Luján, Martí Batres y muchos más corruptos. Alicia Clayton dice, andamos en la transmisión del Chamuco. Bueno, es que unos están viendo el Chamuco en Canal 22, pero bueno, en las redes sociales se puede uno ver diferido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y creo que vale la pena destacarlo. Por supuesto, Morena es víctima de su éxito y también es recipendiaria de una parte de los mexicanos y las mexicanas que impulsamos la victoria de López Obrador en 2018. No toda la Cuarta Transformación es morenista, es decir, hay quienes estamos a favor de una transformación como la que se está llevando a cabo en este país, con todas las dificultades y pues obviamente los retrasos y las contradicciones, pero que es un cambio que pues esperábamos, muchos desde el 88, otros desde el 2000, en fin, esa amplia gama de quienes votamos en el 2018 por el cambio, no todos son militantes de Morena. Por supuesto que la gran mayoría de los 30 millones de mexicanos que acudimos a las urnas ese 2018 a apoyar a López Obrador, pues no militábamos ni militamos en Morena, como es mi caso. El hecho de militar en un partido político significa un interés en no solamente el hueso, el cargo, sino en construcción de política. Es una manera de ayudar a construir una política o de hacer carrera política o de impulsar a grupos políticos, ya sean municipales, en el caso de quienes están intentando empujar a nuevas figuras municipales, ya sea estatales o, por supuesto, federales, ya sean diputados federales o senadores o, por supuesto, candidatos o candidatas presidenciales. Entonces, lo que hacía muchísimos años no veíamos es la movilización de un partido que está gobernando, pero una movilización interna para definir el Consejo Nacional, el Consejo que va a tener 3,000 consejeros y se van a elegir o se eligieron a los 3,000 consejeros a través de este sistema de elección directa para actualizar los estatutos. Según las cifras que dio Mario Delgado, la movilización ha sido una movilización nunca antes vista en un partido de izquierda. Se instalaron este sábado pasado, el 30 de julio, 345 centros de votación en 20 entidades. Y este domingo se abrieron 197 centros de votación, casi 200, en las otras 12 entidades restantes. Las 20 entidades donde votaron el sábado pues son las que gobierna actualmente Morena, un partido que hace 7 años, en 2015, apenas estaba ganando sus primeras alcaldías en la Ciudad de México, su primera bancada en el Congreso Federal, y ahora está gobernando no solo la República a través del gobierno de López Obrador, sino también tiene 22 entidades, 21 entidades federales y la Ciudad de México. Eso es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad
muy grande, pero también indica que es la fuerza o la irreversibilidad del cambio. Y bueno, en las dos entidades que hoy se registraron las elecciones, hubo varias denuncias, en algunos casos por quema de urnas en Tequisquipan, Estado de México, también denuncias de acarreos, excesos, quemas de urnas, pero también yo creo que la estructura, viendo lo que está sucediendo en el caso de Morena, se quedó rebasada o fue rebasada por el interés de mucha gente. Pero también la política es así, no surge de un día a otro la fuerza democrática, sino que es parte de una costumbre y de una tendencia. Evidentemente hubo gente y hay grupos que pues no les conviene que haya un movimiento de izquierda democrático o simple y sencillamente no aceptan los mecanismos democráticos porque durante décadas en México hemos vivido bajo una simulación de democracia. El PRI, 70 años de priismo, no permitieron el desarrollo o el florecimiento de actividades democráticas, sino justamente el florecimiento y el desarrollo de prácticas que se vemos repetidas en Morena, pero no de manera generalizada, y eso también hay que decirlo. El acarreo de votantes, relleno de urnas, violencias, provocaciones, no fueron la tónica dominante. Y creo que lo que estamos viendo es la emergencia dura, fuerte, de un partido que va a tener es un partido movimiento, son alrededor de 1,5 millones de personas, entre 1,5 millones y 2 millones, dijo Mario Delgado, se movilizaron el día de ayer, no hay razón para no creerle, y en este domingo 1 millón de personas. Por supuesto, en las redes sociales, en Twitter, en algunos espacios de Facebook y de YouTube, han estado prevaleciendo las denuncias, pero significa, no son coberturas globales, ni son coberturas equilibradas, son coberturas interesadas a partir del punto de vista de quien está o no en contra de Mario Delgado, de quien está en contra o no de algún grupo político o de algún grupo de la entidad. Es decir, el balance debe hacerse en esta semana, después de estos 2 días, y debe ser un balance muy importante porque este es el partido gobernante. Y creo que ayudará mucho que, como también dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se rescate lo mejor de esta organización que ha tenido un triunfo inédito en la historia reciente de los partidos políticos mexicanos. Con 7 años de existencia, Morena conquista la candidatura de la presidencia de la República con este liderazgo tan fuerte y tan, digamos, expansivo y que va más allá de Morena, como es el de López Obrador, y además la gubernatura en 22 entidades, incluyendo la Ciudad de México. Esto creo que eso es un hecho, son cifras, no son, ya quisiera el PAN, ya quisiera el PRI, que ya prácticamente se quedó con 2 entidades, que es muy probable que pierda ese control en el 2023, en Coahuila y en el Estado de México. Por cierto, en una de las entidades donde hubo mayor número de irregularidades, o se reportó, dada la cercanía con la Ciudad de México, es en el Estado de México. Esta semana, Morena también definió que van a haber 4 candidatos a la gubernatura, o 4 finalistas de una lista de más de 47 aspirantes a candidato a gobernador del Estado de México. Y las 4 personalidades finalistas son muy importantes porque 3 de ellos provienen del mismo grupo político, que es el grupo de Texcoco, del grupo de acción política que fundó el maestro Higinio Martínez. Él es uno de los finalistas. La maestra Delfina Gómez, candidata en el 2017 a gobernadora, encabezó un fenómeno inédito, inesperado incluso para el grupo Atlacomulco,
que es el grupo que domina en el PRI del Estado de México y que fue prácticamente la posibilidad de ganar la gubernatura, o algunos decimos que ganó a pesar del fraude que se hizo en 2017. El otro precandidato es Horacio Duarte, es un cuadro político de primer orden, fue representante de López Obrador cuando estuvo en el PRD, en el INE, en el IFE entonces. Ahora es el director general de aduanas y es también un cuadro muy importante. Y el otro cuadro es el alcalde actualmente de Ecatepec, que es pues el municipio más poblado del país. Esto habla también de una vieja estrategia que existe desde siempre en el PRI y en todos los partidos, que es meter o ensuciar o enlodar procesos democráticos en otros partidos, pues que amenazan con arrebatarle el poder, es decir, generar ingobernabilidad en el espacio contrario. Esa es una práctica pues muy antigua, tan elemental pues, como el maquiavelismo, como las viejas estrategias troyanas, es decir, hay muchos, pero muchos caballos de Troya en un partido como Morena. Y obviamente esos caballos de Troya pues están ahí porque la porosidad del partido o la apertura permite eso. ¿Es bueno o es malo? Ese balance lo tienen que hacer pues los propios militantes de ese partido. Lo que sí es cierto es que con las cifras y con lo que vimos el día de hoy, hay un partido de masas. Es un partido de muchísimos millones de mexicanos que se están movilizando. Y eso no hay que menospreciarlo, ni desgastarlo, ni descalificarlo a partir de un tuit, ya sea de John Ackerman o de Pigmenio Ibarra o de Gibran. O sea, cualquiera de los que interactuamos en redes sociales no podemos con un tuit descalificar todo un proceso, sino lo que hay que hacer y analizar es la profundidad de este cambio, la necesidad de reglas del juego en Morena, el desbordamiento también de la militancia. Desde mi punto de vista yo creo que hubo muy pocos centros de votación para el nivel de interés que se generó. Yo creo que se desbordó en buena medida este interés y creo que eso también valdrá la pena hacer un balance sobre esto. En fin, este es el comentario y el análisis que quería yo compartir con ustedes. Estoy viendo si hay alguna... dice que Jorge Medina que no me olvide de Celaya, Guanajuato. ¿Cómo me voy a olvidar de Celaya? Gracias a quienes están apoyando estos comentarios y este análisis. Me dice Daniel Godínez, era muy complejo el sistema para los ciudadanos de a pie. La mayoría fueron con la convicción de apoyar al movimiento y eso es muy, muy importante. Una enorme mayoría de los que participaron el sábado y el domingo en los procesos para elegir a los 300 consejeros, 3,000, no 300, 3,000 consejeros para actualizar los estatutos de Morena, fueron con ganas de participar. Y esto es una movilización social importante con miras al 2024. No va a ser el dedazo, va a ser la participación de una buena cantidad de militantes y de ciudadanos que están pues mucho más allá de estos trampas o de estas estrategias de trampa. No podemos terminar este balance sin analizar los buenos indicadores económicos de esta semana que hablan de una situación pues bastante estable para México en comparación con lo que está sucediendo en Europa, donde es el escenario o el escenario de la invasión de Rusia a Ucrania y también el escenario de una escasez energética muy grave y en un periodo donde hay unas oleadas de calor que reclaman una cantidad de consumo de energía mayores. La economía mexicana en el primer semestre de este 2022, es decir,
ya acumulando los 2 primeros trimestres, registró un crecimiento de 2%, 1.9%, 1% el trimestre pasado y 1.9% en este ya acumulado al segundo trimestre. La paridad del peso frente al dólar es buena, la solidez de la economía y de la moneda mexicana se refleja frente a un dólar que evidentemente está siendo caro en todo el mundo. Cada vez es más caro el dólar, hay un cuarto aumento de las tasas de interés en Estados Unidos en este primer semestre, pero la economía de Estados Unidos, en lugar de crecer, decreció. Registró un 0.9% de disminución que se acumula con el 1.6% que decreció en el primer trimestre del 2022. Y además eso explica pues la poca popularidad o apoyo que está teniendo Joe Biden en Estados Unidos. Nuestra balanza comercial fue deficitaria en este semestre, en este primer semestre, pero también hay una movilización y un aumento de exportaciones y de importaciones muy importantes. También la recaudación en el país, y eso lo informó López Obrador y el propio SAT, ha aumentado de manera importante en 2.3% en relación al mismo periodo del año anterior, lo cual habla de que a pesar de las dificultades, la apuesta por defender el mercado energético soberano sin tener que soportar lo que los españoles están soportando con Iberdrola, con otras compañías privadas que han aumentado de manera pues fuera de lo normal la tarifa de luz eléctrica en situaciones muy delicadas. Y por último, en materia de seguridad, esta semana también es importante destacar que en la Ciudad de México hubo un golpe muy fuerte al crimen organizado, se decomisaron con la ayuda de las fiscalías del Estado de México y según esto, con la ayuda también de la inteligencia de organismos de Estados Unidos que ya quieren aparecer ahora en todo, se decomisó este gran cargamento de cocaína. Esto, según también es reflejo de cómo se está cortando financieramente los intereses de los cárteles. Hay 16 grupos en disputa en el mercado de la droga en la Ciudad de México y el Estado de México, según lo que publicó el día de hoy el periódico El Universal. En fin, aquí ya no me quiero extender mucho, les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Dice aquí Jessica Teresa Aguilar Castillo, creo que fue un error abrirle la puerta a todos en Morena. Podía votar cualquiera que asistiera con su formato de afiliados. Eso hay que revisarlo al interior de la militancia. No sé si ese balance haya estado en el eje. Dice Rubén Ariel, partido de masas, de millones, claro que se vio el dinero, éxito rotundo de Mario Delgado y todos lo vimos. En fin, hay críticas, hay pues contrastes, hay quejas y también hay mucha frustración, hay muchos militantes que esperaban o que ambicionaban más y que luego se ponen pues a esto, a generar una sensación o una percepción de derrota. Dice, y eso es interesante lo que dice Alma Lilia Plasencia Curiel, dice, es una nueva cultura de la participación popular. Sin participación no hay democracia, es parte del crecimiento de un país y de un partido, así es, y los crecimientos son fuertes, dolorosos y a veces se registran procesos y retrocesos que nadie quisiéramos ver. La realidad no siempre es lo que nosotros quisiéramos en términos ideales. Dice, los obradoristas somos más, al abrir la participación se supera la intervención de grupos represivos, dice Miguel Ángel León. No todo acarreo, ya no alcanzo a ver toda la frase, pero aquí está el comentario. Miguel Ángel mismo dice, se necesita hacer
el padrón de militantes y simpatizantes. Muchas gracias, feliz domingo. Empezamos el mes de agosto el día de mañana y aquí estaremos también compartiendo las domingueras. Muchas gracias.